en cuenta esto. Señor, nuestro buen y poderoso Dios, Señor, gracias por la oportunidad de una vez más estar en tu casa, escuchando tu palabra, reunidos en este lugar que hemos asignado para poder congregarnos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas bueno con nosotros, Señor, que nos hables, que nos uses a pesar de todas nuestras falencias, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y que edifiques tu iglesia, que edifiques a la novia de tu Hijo, porque es tuya, Señor, porque has pagado con la sangre de Él por ella, Señor. Edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Deseo, Adversidad y Esperanza. Y vamos a continuar en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 2, vamos a estar terminando hoy. Vamos a ir desde el versículo 17 hasta el 20. Pablo dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo. Amén. Como vimos anteriormente, los judíos habían acusado a Pablo, habían sugerido a los tesalonicenses que el abandono repentino de la ciudad, ¿sí?, por parte de Pablo era muestra de que él era un embustero. Recordemos que Pablo había venido a predicar a Tesalónica, estuvo ahí por un espacio de 3 semanas compartiendo con ellos, y algunos comentaristas dicen que estuvo un poco más de tiempo. Bueno, esto es relativo, pero él estuvo ministrando con ellos y los judíos volvieron a hacerle problemas como en las otras ciudades, incitando a la multitud en contra de él hasta que se tuvo que ir, ¿sí? Él se va de esta ciudad con la promesa, o sea, lo liberan con la promesa de que no volviera a pisar, ¿sí?, la ciudad. E incluso hay un hermano de la iglesia, Jasón, que paga una fianza por él. Y esto es algo que lo lleva a prometer de que Pablo no volvería. Después nosotros vemos que en el tercer viaje misionero Pablo nuevamente pisa Tesalónica y cumple el deseo de visitarlos, ¿sí? Pero Pablo entonces pasó defendiendo su ministerio en todo el capítulo 2, ¿sí? Y él había defendido hasta estos versículos que nosotros vemos hasta el 17, él había relatado y había basado la defensa de su ministerio ante las acusaciones de los judíos. Él había basado en lo que él había hecho mientras estuvo en Tesalónica, ¿sí? Ahora Pablo en el versículo 17 pasa a basar su defensa en lo que él hizo por los tesalonicenses, ¿sí?, en lo que él sintió, en lo que él intentó y luego lo que hizo por ellos ya habiendo salido de Tesalónica, ¿sí? Él le relata lo que había pasado en él, ¿sí? Por eso él relata y dice: una vez separados de vosotros por un poco de tiempo, y ahí empieza a describir todo lo que le pasa. Así que vemos, como vimos anteriormente en los versículos anteriores, en el 7, Pablo usa la imagen de una madre, de una nodriza, alguien encargado de cuidar a los bebés de otro, pero dice como si esa nodriza que hace eso por profesión lo hiciera con sus propios hijos. De esa forma yo me conduje entre ustedes.
Y también en el versículo 11 vemos que él dice, como un padre, les brindé dirección, les expliqué cómo caminar en el camino del Señor, valga la redundancia. Y ahora Pablo usa describirse, o sea, usa una imagen describiéndose a sí mismo como separado por la fuerza, ¿sí?, de sus hijos espirituales. Esta palabra que él usa en el versículo 17, separados, es un término que significaba en el griego dejado huérfano, y podría referirse tanto a padres que sus hijos les eran arrancados o a hijos que eran arrancados de sus padres. Entonces Pablo usa este término. Sigue con la simbología familiar. Así que esto había sido para Pablo un golpe realmente terrible a su corazón pastoral. Y en estos 3 versículos nosotros podemos ver a Pablo dividiendo el segmento en 3, expresando su deseo amoroso, expresando una adversidad y entendiendo correctamente esa adversidad, pero también destacando una esperanza gozosa que él tenía. Y estos son los 3 puntos del sermón, ¿sí? Un deseo amorosamente genuino, una adversidad correctamente comprendida y una esperanza gozosa. No sé si le pasa, pero sobre todo en estas épocas o ya cuando llega diciembre, con el estrés, todo el mundo enloquecido, y a veces uno en su mente dice, ¿cómo necesito un par de días? Y se imagina, ¿no?, estando aunque sea en casa, con la puerta cerrada y que nadie, ¿no?, se acerque y cosas así. Y y parece que cerrás los ojos y estás ahí. Es como que tu cuerpo sigue estando acá, pero tu corazón, tu mente ya se fueron de vacaciones o se fueron a cierto lugar. Y nos pasa eso incluso cuando tal vez queremos mudarnos a un lugar, o nos pasa, es decir, yo ya mentalmente estoy ahí, el cuerpo está acá, pero mentalmente yo me veo allá. Bueno, esto es lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba en Corinto cuando escribe esta carta, pero su corazón nunca se había ido de Tesalónica. Y ese era el deseo que Pablo tenía. Pablo anhelaba la comunión con los hermanos de Tesalónica. Había estado tan poco tiempo con ellos y habían sufrido tanta persecución ellos que Pablo realmente quería volver, quería estar. Él expresa un deseo tan profundo y tan genuino de volver a reunirse con ellos, ¿sí? ¿Qué se refiere Pablo cuando dice que estamos separados de vista, pero no de corazón? Cuando Pablo dice que él los tenía en su corazón, que estaban en su corazón, significa que estaban en sus pensamientos y en sus oraciones. ¿Cómo llevamos en el corazón a nuestros hermanos? A través de las oraciones, ¿sí? Y en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, porque son las herramientas que tenemos para llevarlo a alguien en el corazón, ¿sí? Cuando yo la llevo a mi esposa en el corazón, entonces ¿qué hago? Pienso en ella, oro por ella y todas esas cosas. Y lo mismo, Pablo usa esta imagen, dice, yo no estoy ahí en vista, pero los llevo en mi corazón. La pregunta es, ¿está lleno este pasaje de aplicaciones prácticas? La verdad que podríamos hacer muy largo el tema de aplicaciones, pero me quiero detener en las puntuales. Viendo esto que Pablo, la forma en la que él anhelaba reunirse con esos hermanos, a mí me venía a la mente si nosotros realmente deseamos de la misma forma a la iglesia. El fin de semana pasado, la iglesia en su mayoría estuvo de campamento, ¿sí? Estábamos en Paz a la Patria. Y el resto estaba aquí. Y estuvimos separados físicamente. ¿Qué sintieron los que se fueron y qué sintieron los que se quedaron cuando llegó el domingo, el día del Señor? Y sabíamos que debíamos presentarnos juntos delante de Él y uno mira y dice, y no está tal, y
¿No le pasó alguna vez que usted se quedaba porque estaba enfermo en su casa y decía, y ya miraba la hora y decía, ya están empezando y seguramente ya están cantando y ahora la predicación y hasta que se sube la prédica y ahí parece que estamos escuchando, ¿no? Por ahí el lloro de Janita y ya estaba Janita, ¿no? Y esas pequeñas cosas que nos hacen ir mentalmente a ese espacio, a ubicarnos ahí. Y eso realmente pasa cuando realmente estamos atados, unidos. Eso muy difícilmente se pueda sentir en un club. Y esa hermandad surge realmente en los hijos de Dios, la necesidad de verse, de sentirse, de estar. Por eso el sentido de congregarse. Por eso el primer símbolo de enfriamiento espiritual de una persona es que ha dejado de ir a la iglesia, de congregarse. Se empieza a retirar y duele, le duele a la persona y le duele también a los hermanos. ¿Y por qué pasa eso? Porque somos un cuerpo, hermanos, y nos sentimos. Como escuchábamos en el campamento, como decía el pastor Diego, realmente se duele todo el cuerpo. Y eso pasa. Pero eso solamente pasa en el cuerpo de Cristo y es realmente algo maravilloso que así pase, que de esa forma pase. Y esto es lo que Pablo nos describe que pasaba en el corazón de él. Así que nosotros podemos entender, Pablo era misionero, ¿sí? Estaba cumpliendo la gran comisión que el Señor le había dado a sus discípulos. Ahora, con esto nosotros podemos entender que la gran comisión que el Señor nos dio, que es ir y predicar el Evangelio, no es simplemente predicar, sino también hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Y qué significa ese hacer discípulos? Que esto es una misión más relacional que simplemente algo comunicacional. No es simplemente llevar un mensaje, sino es relacionarnos con el otro. Eso es el hacer discípulo. No es simplemente le predico a alguien, sino me relaciono con esa persona y no en el sentido de mostrarle mis perfecciones, sino decirle, mira, porque por ahí tenemos la idea de que todos los que vienen a la iglesia son todos santos y estamos equivocados si entramos en esa. Lo que nosotros incluso en el discipulado, cuando estamos hablando a alguien de Cristo, debemos mostrarle, justamente somos bautistas, hacer lo que hizo Juan el Bautista. Se mostró a sí mismo como insuficiente y le mostró a su discípulo la suficiencia de Cristo, que él era realmente. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es mostrarnos a nosotros con el otro tal cual somos, pero a la vez mostrar la perfección de Cristo. Y somos, como dice el pastor John MacArthur, una comunión básicamente de pecadores que están siendo santificados. Eso somos. Pero el crecimiento se da a través de las relaciones, no de las palabras, simplemente. Sí, la fe viene por el oír la palabra, pero el crecimiento se da por medio de los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia. Y eso se puede aplicar en el contexto de las relaciones. ¿Cómo vas a utilizar tus dones si no es en el contexto de la relación con tu hermano, con tu hermana? Debe predicarse, sí, pero hay que ir mucho más allá de una simple exposición del mensaje de salvación. Y eso es lo que Pablo nos muestra en este primer punto, ¿sí? Hay un deseo, un amor genuino por la iglesia. ¿Y por qué es genuino? Porque él quiere ir más allá del haber dicho, porque él podría haberle dicho al Señor, ya está, ya prediqué ahí, dejé la iglesia, y hay uno que está medio encargado ahí y yo me voy. Pero Pablo seguía sintiéndolos como parte suya. Y esto es lo que se nos demanda a nosotros también como cristianos. Vamos al segundo punto. Una adversidad correctamente comprendida. Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás, la palabra Satanás significa precisamente al adversario, ¿sí? Un adversario. Así que el adversario causó adversidades a fin de lograr su objetivo. ¿Cuál era? Impedir la visita del ministro
mientras lograba desalentar a los hermanos en base a falsas acusaciones. El famoso y tan conocido divide y reinarás. Satanás quería ocupar la iglesia de Tesalónica, entonces ¿qué hacía? Dividía. ¿Qué dividía? A Pablo de los demás hermanos. ¿Cómo? En base a acusaciones infundadas. Nosotros vemos o tenemos el ejemplo, tenemos muchos ejemplos, sobre todo con mi esposa, sobre todo que viajamos 75 kilómetros para cada reunión, y nos ha pasado esto varias, y perdón que sea autorreferencial, pero nos ha pasado varias veces de que una pequeña cosa nos distrajo o pasó un pequeño percance, algo, una adversidad, que en el momento, bueno, salimos un poquito más tarde, pero llegando a Sáenz Peña o llegando a alguno de los pueblos que quedan en el medio, algún grave accidente. Y de esa forma vimos la mano del Señor guardándonos. ¿Y cuándo pasó? Y hace un ratito nomás. Y el Señor nos salvó con una pequeña adversidad que Él permitió de otro mal mayor. Y hay historias que circulan por internet y por todos lados donde usted puede ver la gran cantidad de personas que se han salvado gracias a una pequeña adversidad que los retrasó. Hermanos, debemos entender esto del modo, las adversidades que nos pasan en nuestra vida cuando tenemos aún un deseo genuino por servir al otro. Debemos entenderlo del modo en el que Pablo lo hizo, ya que la palabra que Pablo usa acá como estorbó es un término militar que se refiere a romper u obstaculizar un camino para evitar el avance del enemigo, ¿sí? Ahora, sobre todo cuando pasan imágenes de la guerra de Ucrania y Rusia, usted va a ver que en el medio de las ciudades rompen los caminos, rompen los puentes, ponen un montón de hierros para que no avance el enemigo o se le dificulte el acceso. Para describir eso, Pablo usa esa palabra. ¿Por qué la usa en el contexto de que Satanás lo estorbó? Porque nosotros, hermanos, el enemigo de Dios no es neutral con los hijos de Dios. Debemos entender que nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos a Satanás por enemigo. Tenemos a Satanás por enemigo. Por eso el mandato para los cristianos es muy claro el Señor cuando dice: el que se constituye amigo del mundo, directamente pasa a ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el ser amigo del mundo significa ser amigo de Satanás mismo. Y es la luz y las tinieblas. Satanás no es neutral con los hijos de Dios. No es neutral. Y nos tiene a nosotros por enemigos. Y va a usar todo tipo de artimañas y todo tipo de cuestiones y va a estudiar. Hermanos, hace 6.000 años, desde Adán para acá, que los demonios y Satanás están observando al ser humano. ¿Usted piensa que ellos necesitan discernimiento, algún tipo de don o algo? No, con el simple hecho de observar a una persona, ellos se pueden dar cuenta. Le pasa a usted con su pareja, ¿no? A mí me está pasando con Lili ahora que ya entramos en la etapa de la miradita y ya sabemos ya, ¿no? Y ya sabemos si sí, si no, si esto, si aquello. Nos conocemos por las gestualidades y estamos hace 13, 14 años juntos, 15, 13, bueno, digamos, o sea, dijo, entonces, pero ya nos vamos conociendo con las gestualidades. El enemigo está sobre esta tierra aún desde antes de la creación de Adán. Él no necesita ningún poder espectacular. Él con el simple hecho de observarnos ya sabe nuestras debilidades, sabe nuestras miradas de más, sabe los movimientos, cómo reaccionamos, cómo las pupilas de nuestros ojos se expanden ante tal o cual situación, todo. Y va a usar cada detalle en contra de nosotros. Y usted va a decir: uy, entonces estamos en el horno, ¿no? Y en cierta forma es verdad, porque siempre que un hombre intente promover los intereses del reino de Dios,
tendrá oposición satánica. Nosotros vemos esto ejemplificado perfectamente en la vida de Daniel. Daniel era un joven que sirvió al Señor en el ámbito secular, siendo un excelente profesional en lo que hacía, fue ministro de 3 reyes persas, siendo judío. Y uno de ellos lo encarcela y lo mete en el foso de los leones, ¿se acuerda? ¿Qué hizo Daniel en ese momento? Se puso a recitar un salmo imprecatorio ahí, a decir: Señor, mata a tus enemigos, por lo tanto mata a este rey que me metió acá en el pozo y que estoy, ¿no? Y empezó a tirar, oró a su Señor. Él no oró a Dios en contra del rey, sino que centró su mirada en glorificar a Dios en esas circunstancias. Y a veces nosotros miramos el árbol que nos tapa el bosque, y a veces nos centramos en los eventos o en los agentes de la maldad y no en la raíz. Pero nosotros no tenemos que hacer esto, no tenemos que centrarnos en los eventos malos en sí que nos pasan, ¿sí? O en los agentes que causan esta oposición a cuando uno quiere hacer lo bueno, sino en entender quién está detrás de esa resistencia a los planes de Dios en nuestra vida. Y hay que tratarlos con la herramienta que corresponde. ¿Qué herramienta? La oración. Debemos recordar que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Es simple, es claro. Es muy fácil de entender, pero a veces nos agarramos con las personas que Dios permite que nos hagan algún mal, y en vez de usar esa situación, y digo usamos o debemos porque nos pasa, hermanos, le decimos: pero ¿por qué tal persona esto? ¿Y por qué tal persona lo otro? ¿Y por qué pasa esto? O la situación en sí. Y en realidad tenemos que ver el detrás de eso. ¿Y es fácil? No, no es fácil, hermanos. Por eso es necesaria la dependencia del Espíritu Santo. Es tener en oraciones lo que Jesús plantea de decir: oren. O los apóstoles diciendo: oren sin cesar. Siempre habrá cuestiones que estorben nuestro servicio al Señor, como se la estorbó a Pablo, pero esto no es excusa para no hacer el servicio al Señor. Pablo no fue en el segundo viaje, pero en el tercero sí fue. Y usted va a decir: ¿y de qué sirvió? ¿Para qué era lo que el Señor permitió ese mal en lo de que Pablo no vaya? Permitió que Satanás estorbara el viaje de Pablo, para que tengamos estas hermosas 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, porque como no pudo ir, tuvo que sentarse a escribir. Entonces ahora nosotros podemos ver esto y decir: wow, así es una iglesia, modelo y ejemplo, como estamos viendo de los tesalonicenses, y hoy nos sirve a nosotros. Y así le ha servido a muchísimas iglesias a lo largo de toda la historia que han estudiado fielmente las Escrituras. ¿Se da cuenta? Todo por el hecho de que Pablo no pudo ir, se le complicó volver a Tesalónica. Nosotros, hermanos, debemos usar estas cuestiones adversas en nuestra vida para hacer un ejercicio de fuerza, paciencia y perseverancia. Tenemos que tener siempre presente el hecho de que Satanás no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, pero Dios sí. Y Dios siempre tiene un propósito mucho más amplio al permitir el mal que nosotros vemos en nuestras situaciones o cuestiones particulares. Dios ve mucho más allá, y nosotros a veces nos centramos en las ocasiones malas, ¿sí? O particulares. Y en definitiva, toda situación mala que nos pase, toda obra de Satanás será utilizada en última instancia por Dios para cumplir sus propósitos. Porque aunque Dios no engendra ni aprueba el mal, se sirve del mal para llevar a cabo sus propósitos. Esto, si usted quiere entenderlo claramente, fíjese la historia de José en Egipto, es el ejemplo más cercano y más claro que tenemos. José, cuando ve a sus hermanos luego de que ellos lo vendieron de esclavo y toda la historia que usted conoce, José le dice: vosotros pensáis mal acerca de mí, mas Dios lo encaminó a bien.
¿Permitió Dios el mal en la vida de José? Sí, lo permitió. Pero sirvió eso a un propósito mucho mayor. ¿Mandó Dios ese mal? No, no mandó, pero permitió que pasara para que su propósito sea cumplido y José pudiera salvar la descendencia de la cual vendría el Salvador. Y fíjese cómo Dios cuida de cada detalle, es algo al margen, es decir, es una anotación al margen. Porque usted podría decir, pero ¿cómo el Señor no lo salvó a José nomás? Y de él nomás hacía la gran nación y listo, si los hermanos eran todos unos delincuentes. Porque la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a Jacob sobre todo fue de la tribu de Judá. De ahí va a venir el Salvador. Entonces José necesariamente tenía que trabajar para salvar a sus hermanos, porque dentro de una de las tribus que vendría de sus hermanos estaba la promesa que vendría el Salvador. ¿Se da cuenta? Todo el rollo para que Dios, cómo Dios va tejiendo esto a lo largo del Antiguo Testamento. Es maravilloso ver cómo Dios se va sirviendo de las situaciones, como quien dice, y va permitiendo cosas e interviniendo directamente en otras, a fin de cumplir su propósito. Así que Pablo consideró todas las penurias de su ministerio como algo común en su vida terrenal, ¿sí? Algo que él estaba acostumbrado y esto iba a pasar en su vida, él lo tenía dado por hecho. Y esto nos debe servir a nosotros, hermanos, para entender de que el que quiera vivir piadosamente y servir al Señor, ¿qué? Sufrirá persecución. Y será probada la fe del cristiano. O sea, no estamos exentos, hermanos, a los males que aquejan a la humanidad, porque el pecado aún está presente. Pero Dios saca algo bueno del pecado, a diferencia del resto. Nos pasan las mismas enfermedades que aquejan a los que no son cristianos, nos pasan las mismas o incluso a veces peores situaciones que viven los no cristianos, y usted va a decir, ¿y entonces Dios a nosotros nos enseña y capacita nuestro carácter a fin de que heredemos la vida eterna, y el del resto no? Esa es la diferencia. Pasamos las mismas situaciones que los demás, pero estamos asentados sobre bases diferentes. Dios nos ha llamado a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Y qué hace Dios a través de todas esas situaciones en nuestra vida? Conforma nuestro carácter al de Cristo. De esa forma Él forma, valga la redundancia, a Cristo en nosotros. Nos hace parecidos a Cristo. ¿En qué? Teniendo su carácter. Pero el carácter, hermano, se forma en base a situaciones. Yo no puedo esperar que mi hijo tenga un carácter fuerte y seguro si yo lo tengo consentido todo el tiempo y le doy todas las cosas y no le explico nada de lo que cuesta, y después espero y digo, quiero que tenga un carácter firme y seguro. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Permitir ciertas situaciones como padre en su vida y a la vez intervenir en otras para que él vaya aprendiendo y formando de esa forma su carácter, ¿no? Estoy mucho con las redundancias hoy, pero de esa forma se va formando, ¿no? El carácter. Y si uno lo hace como padre, imagínense, nuestro Dios con nosotros utiliza las situaciones de nuestra vida para formar. Y perdón que sea repetitivo en este tema, pero nos debe quedar en claro. Esto nos lleva al tercer punto y el último, que es una esperanza gozosa. El mayor premio, siempre con Evian miramos películas de bélicas, digamos, nos gusta ver sobre que sean películas históricas. Tenemos nuestra noche de película masculina una vez a la semana cuando podemos, entonces nos sentamos los hombres de la casa a ver películas de guerra, porque mami y Aleli son de princesas y todas esas cosas, ¿no? Y el hombre necesita valor, fuego, sangre. No. Pero bueno, entonces cuando empezamos a ver estas películas con Evian estaba con la idea de qué lindo que es la guerra, porque tiros y cosas y valentía y fuerza. Y le digo, yo fui militar y si bien no estuve en ninguna guerra ni nada, pero le digo, no es algo lindo la guerra. Es algo que incluso nos han inculcado a nosotros cuando estuvimos preparándonos, nos dicen, es la última instancia, es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Eso
Tenemos que tenerlo en claro. Y es terrible. Y veíamos algunas películas y estuvimos viendo una esta semana que pasó, y ahí nos dimos cuenta que de un coronel que vuelve de la guerra, que el premio mayor de un militar no es la medalla que gana, sino el simple hecho de volver a casa con los suyos. Ese es el premio. Usted va a ver esto repetido y expresado en un millón de películas, ¿no? Todos los soldados luchando ahí, pum, 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 y acá la foto de su esposa esperándola o de sus hijos en casa, ¿no? Y voy a esforzarme por ellos y ¿no? Y todo eso. Y sufren y se esmeran y porque quiero llegar a casa y estar con los míos, solo quiero eso. Uno ahí aprende a valorar eso. Una de las primeras cosas que me enseñaron en mi época de militar fue, vas a valorar hasta un vaso de agua. Te va a costar ganarte hasta el vaso de agua para que cada pequeña cosa que tengas en tu vida la sepas valorar, sepa que hay un costo detrás de eso. Y te inculcan en la cabeza eso, y Pablo nos compara como militares, ¿no? Nos dice, ustedes son soldados. De esa forma tienen que concebir la vida, valorar lo pequeño, porque detrás de lo pequeño hay todo un esfuerzo. En este caso, ¿el esfuerzo es nuestro? No, pero fue de nuestro Señor Jesucristo. Él se esforzó para hoy que tengamos todas estas cosas. ¿A qué voy con todo esto de los soldados? Que no es por las medallas, es por ir a casa con los nuestros. Pablo deja en claro que la esperanza del gozo cristiano en cuanto al trabajo que realizamos para el Señor no se basa en el éxito del presente, sino en la gloria futura que nos está asegurada en el regreso del Señor. Dice un comentarista hablando sobre Pablo que la idea de la segunda venida de Cristo saturaba la mente y el corazón de Pablo. Era uno de los incentivos más grandes para su vida cristiana y un punto cardinal de su predicación. El apóstol Pablo siempre vivió y enseñó a otros a vivir a la luz del regreso de Jesucristo. Pablo esperaba, vivió enseñando y viviendo, ¿no?, de esta forma, esperando que algún momento el Rey de Reyes, el general de los generales, diga: hasta acá, terminó la guerra, hemos ganado, vayan a casa con los suyos. Eso es el regreso de Cristo para el cristiano. Es cuando Él llega y diga: he vencido, vamos a casa, se terminó. Y a algunos les llega antes, porque así como a los soldados algunos mueren y van a casa antes, nosotros morimos y vamos a casa antes a reunirnos. ¿Y quién es nuestra familia, hermanos? Jesús dijo: ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Mi madre y mi padre. Los que estaban con Él, la iglesia que se estaba formando, sus discípulos mismos. Cuando nosotros pensamos en la venida de Cristo, ¿realmente deseamos esa venida con gozo? ¿O nuestro gozo se halla en los logros terrenales que podamos conquistar? ¿Esperamos ganar la medallita de las cosas que hagamos para el Señor? ¿O nuestra recompensa es ir a casa y estar con los nuestros? ¿Cómo pensamos cuando tratamos de visualizar el día que el Señor venga a buscar a su iglesia? Yo espero que venga porque me va a dar la coronita y me va a poner una corona así de grande con un montón de perlitas porque yo cantaba, yo oraba, yo predicaba, yo, así. ¿Saben? Eso es una imagen. No es algo físico, no es algo corruptible. Y aún el oro se corrompe. Jesús dijo: nosotros no nos hagamos tesoro aquí en la tierra donde todo se corrompe. Y también que no nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que segaremos si es que no desmayamos. Hermanos, tanto para Pablo como para nosotros, el tiempo para recibir por completo las alegrías prometidas sigue siendo el futuro, en el regreso de Cristo. No hay medallas para el cristiano en esta vida. Es el regreso de Cristo. Y usted va a decir: güey, me la pintás re triste. Y en realidad no, la vida del cristiano es alegre. Dios nos da buenas familias, buenos hijos, buenos padres, buena madre, buenos hermanos. Dios nos permite
ciertas bondades. Es mucho más fácil caminar dentro del sendero de Cristo en este mundo que caminar solo fuera de él. Eso téngalo por garantizado. La frase es un cliché, pero vale repetirlo, que es: si fuera del Señor tenías 1000 problemas y no podías, o tenías un problema y no podías solucionarlo, cuando vengas a Cristo vas a tener 1000, pero Él te va a solucionar los 1000. Y esa es la diferencia. Él va a ir acomodando todo para que se cumpla su propósito en vos, que es la imagen de Cristo, el carácter de Cristo siendo formado y llevarte a la gloria. Es eso. Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento, usando la imagen de la corona que veíamos recién, ¿sí?, que Pablo usa en el versículo 20, el término corona en griegos es Estefanos, de ahí viene el nombre Esteban, ¿sí? Y se usa no tanto para referirse a una promesa a una recompensa material, sino para ejemplificar la recompensa incorruptible de honor que Dios dará a los creyentes por su victoria sobre el mal. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de coronas, de que Dios nos dará coronas, se está refiriendo al honor con el que Dios investirá, por así decirlo, cómo Dios se comportará con los suyos. No está hablando de recompensas materiales, hermanos. Miren, nosotros vemos esto, por ejemplo, en 1 Corintios 9:25, habla sobre la corona, sobre la corrupción de este mundo, sobre cuando el cristiano vence sobre la corrupción de este mundo, recibirá una corona. En 2 Timoteo 4:8, cuando el cristiano triunfa sobre la iniquidad. En 1 de Pedro 5:4, cuando triunfa sobre la contaminación del alma. En Santiago 1:12, cuando el cristiano triunfa sobre la tentación. O incluso en Apocalipsis 2:10 ya Juan dice: cuando triunfe sobre la muerte, el cristiano recibirá una corona. ¿Será una corona real con las perlitas y toda la cosa? ¿Será el Dios mirándote y diciéndote: buen siervo y fiel? ¡Qué honor! ¿Qué importa la corona si vos vas a tener eso? Tu Señor mirándote al final del camino y diciéndote: buen siervo, fiel. Entra al gozo de tu Señor. Eso es todo, hermanos. Ese es el honor. Esa es la corona del cristiano. Pero Pablo usa en este contexto, porque a veces es como que si esperáramos el cielo para ir a disfrutar ahí y Dios no esté presente, ¿no? Y vamos a andar arriba de las nubes y no sé qué cosa nos imaginamos. Y no, hermanos, el cielo es donde Dios habita y donde su voluntad será hecha para siempre. Así que si nos acostumbramos a su voluntad acá en la tierra, mejor nos irá y estaremos en el cielo. El énfasis de este versículo sobre la palabra corona, y ya estamos terminando, está puesto en las personas que han sido alcanzadas por el Evangelio.